Saludos. Hoy nos encontramos para presentarles el libro de crónicas SML del escritor venezolano Ricardo Montiel. Él nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina, donde vive desde hace más de 10 años. Hola Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gladys. Bueno, Ricardo, este es un libro de crónicas. ¿Por qué eliges la crónica y cómo y cuándo surge o comienza esta escritura de SML? Bueno, la escritura de SML se fue dando en el tiempo, digamos. Son textos eh, que no escribí de un tirón. Digamos, no es un libro que yo preparé, eh, digamos, consciente de que iba a ser un libro. De hecho, son textos que se fueron escribiendo en el tiempo, que fueron sobreviviendo a distintos periodos, digamos, de escritura, en los que no me enfoqué en trabajar un género particular como la crónica. Creo que trato en lo posible al momento de escribir dejarme llevar más por la pulsión que por cierta obediencia a un género, ¿no? A seguir las reglas determinadas de un género. El libro como tal creo que obedece un poco tal vez a esto que decía Cadenas, ¿no? Que un libro eh, él decía en una cita que él nunca se propuso escribir un libro, sino que más bien los libros se forman solos, se van haciendo al hilo de los días como una historia. Y yo creo que este libro, de algún modo, fue así, porque incluso te diría que hay algunos textos de este libro que formaban parte de otros libros, eh, que finalmente no llegaron a cuajar, ¿no? No llegaron a zanjar la cuestión del tema que en realidad yo creo que ningún libro termina zanjándola, ¿no? Hasta más allá de que uno se proponga escribir sobre un tema u otro tema, eh, al final el libro termina siendo un intento fallido de zanjar la cuestión, ¿no? Tal vez por eso el libro tiene ese epígrafe, ¿no? Ese epígrafe de Pessoa, que dice, llegué a Lisboa, pero no a una conclusión. Eh, entonces, digamos que uno podría decir que es un libro sobre la extranjería, pero es un libro que no llega a ninguna conclusión porque el viaje continúa, ¿no? Así que, digamos, son textos que, como te digo, fueron rescatados eh, de anteriores experiencias escriturales, digamos, y que ahora, en su momento, las vi reunidas, las vi, viste, juntas, y me di cuenta que habían textos que eran muy cortos, digamos que más que crónicas tal vez vayan más hacia el poema en prosa o hacia el apunte rápido. Luego aparecen otros textos que son medianos y luego aparecen otros textos que ya sí tal vez tengan que ver con la crónica, quizás más en un sentido estricto, y también tengan que ver con el relato, ¿no? Con el cuento. Eh, de ahí que yo dijera, bueno, estos textos tienen distintos tamaños, estos textos son pequeños, medianos y grandes, y lo que al principio me parecía un título muy burdo, digamos, eh, luego recordé un libro de un arquitecto holandés que se llama Rem Koolhaas, que él en su momento reunió toda su obra construida en un libro que se llama SMLXL. O sea, son obras, ¿viste? Obras muy pequeñas, digamos, hasta emprendimientos urbanos, aeropuertos, cosas así muy gigantescas. Y de algún modo dije, bueno, es un guiño ese libro. Eh, pero seguía pensando que, que, era un título muy extraño, ¿no? Que tal vez no decía nada de lo que, o no asomaba nada de lo que adentro del libro se narraba. Pero luego me di cuenta que si hay un tema que particularmente me obsesionó a partir de la experiencia de la extranjería y me sigue
obsesionando, digamos, es el de la simultaneidad, ¿no? Que aparece en forma de cita, por ejemplo, en el libro aparece también, hay un texto que habla sobre la simultaneidad de los taxis, ¿no? O sea, los taxis en Maracaibo, los taxis en Buenos Aires. Eh, Esta cosa de la simultaneidad, de los tiempos sucediendo, ocurriendo en simultáneo, los tiempos de uno, los tiempos de la gente que... ¿cómo se llama? Los tiempos de uno, los tiempos del origen, aquellas historias que uno cree que, que quedaron pausadas o paralizadas después de uno haber abandonado el lugar de origen, pero que no, que se continúan, ¿no? O sea, todo está continuando en todas partes y ¿cómo se llama? Esta noción de simultaneidad que de algún modo termina también siendo un poco el estilo del libro, la simultaneidad de estos tres grandes grupos de textos. Vi en el título, en ese SML, una especie de abreviatura anómala de esa palabra, ¿no? Una especie de abreviatura extraña de esa palabra. Y ahí fue cuando dije, bueno, vamos a confiar en eso, y lo dejo. Bien, en nuestras conversaciones sobre la crónica, sobre qué es la crónica, tú me decías que en tu visión la crónica es la mirada que brinda el autor, ¿no? Y en esta obra observamos el tema de la migración, del ser extranjero, y entonces está tu mirada sobre eso, que es un enfoque muy distinto a lo que estamos acostumbrados a leer, ¿no? Quisiera que profundizaras en esa mirada que tú le das. Sí, bueno, lo que ocurre es que todos tenemos una mirada particular de acuerdo a la experiencia, ¿no? Es una mirada además de algún modo filtrada por un estilo, ¿no? Es decir, todas las experiencias que tuve durante, bueno, la que sigo teniendo durante mi vida de extranjero, digamos que al principio había como ese primer periodo fue un periodo muy intenso, ¿no? En cuanto a las experiencias, en cuanto a la novedad que se te presentaba, ¿no? Y hay como una voluntad de vivir la experiencia al máximo, además que la experiencia te demanda también, te demanda, por ejemplo, uno pasa mucho tiempo viendo cómo subsiste, ¿no? Como hay que buscar un trabajo, ¿viste? Hay que tratar de insertarse de alguna manera. Y además de eso hay toda una... Está como el monstruo del desamparo también ahí acechando. Es decir, uno de algún modo se desclasa, pasa como a vivir en cierto anonimato. Y todas esas experiencias que uno va acumulando en el tiempo, al menos a mí particularmente, me resultaba muy difícil escribirlas. Al principio las escribía, pero las consideraba como testimonios tal vez muy personales, muy de inventario, ¿no? Muy de inventario que tal vez no llevaba a nada. Y me llevó mucho tiempo trasladar estas experiencias hacia el objeto estético, ¿no? O sea, sí, me preocupaba encontrar una literatura, ¿no? Que de algún modo narrara estas experiencias. Y con respecto a que puede resultar distinto a otras escrituras, yo no sé si resulta distinto, o sea, lo que sí creo es que no hay una sola migración, ¿no? Hay muchas migraciones. Y no sé, te cuento, o sea, a mí me resulta de eslogan periodístico a veces pensar que la migración es un bloque macizo, ¿viste? Monolítico, y yo pienso que es todo lo contrario, hay ahí un enjambre de historias que son las que hay que escuchar, son a las que hay que darle espacio para que se expresen, porque de algún modo dicen lo que no dice la historia oficial, o lo que la historia oficial, digamos, u oculta o digamos,
o no llega hasta ahí, ¿no? O sea, no profundiza. Eh, ya sea por intereses editoriales, políticos, lo que sea. Pero lo que iba era que, por ejemplo, algo que me ocurría muy a menudo, y a veces me sigue ocurriendo, es que, no sé, pues, estoy en un café, o sí, bueno, por ejemplo, estoy en un café escribiendo, y el mozo que me atiende o la moza que me atienda es venezolana. Entonces, eh, no sé, hay como cierta cosa de quererse hermanar, ¿no? Con el paisano. A veces era como una necesidad, ¿viste? Como bueno, buscando también como la comunidad. Después ya no tanto, ¿no? Pero, porque también al principio se hizo como un poco atípico, ¿no? En el sentido de que cuando yo llegué a Buenos Aires en el 2007, eh, era muy raro ver un venezolano, eh, o un grupo de venezolanos, digamos, considerable en la ciudad. Y lo sabía, no es que no lo sabía, pero no lo sabía tanto. Y bueno, y este mozo o esta moza eh, me decía, claro, porque yo con el tiempo fui perdiendo el acento y, digamos, no sé por qué hubo como una especie de, de distorsión ahí en cuanto al lenguaje. Y me decían, bueno, si usted es venezolano, me decía el mozo, ¿no? Si usted no me tuteaba, me trataba de usted. Si usted es venezolano, eh, déjeme decirle que usted fue un visionario. Entonces, estaba como esta idea de que los que vinieron antes de cierto periodo habían sido visionarios, ¿no? Habían como visto la crisis posterior, eh, como si esa crisis de algún modo digamos, no hubiese tenido sus primeras señales, ¿no? Mucho antes. Pero había esta cosa como de, usted fue un visionario, ¿no? Y claro, y la gente que vino antes de mí, eh, yo las veía también un poco con ese ojo, ¿no? Que es un ojo que tenemos los recién llegados, en cierta forma, es un ojo, por un lado, ingenuo, eh, por otro lado, muy esperanzador, por otro lado, hay una idea de que uno sale de un infierno hacia un paraíso, eh, cosa que con el tiempo también te vas dando cuenta de que ser extranjero tiene muchas dificultades y a veces las crisis son fluctuantes, ¿no? Es decir, lo que sucede en Venezuela hoy en día es una tragedia inconmensurable, ¿no? Pero digamos, era muy interesante eso, digamos, porque después veía como muchos, incluso familiares, como muchos, eh, fueron como captando no, fueron como, viste, como empapándose de las problemáticas que luego, a las que luego tendrían que enfrentarse, ¿no? En el otro país. Pero bueno, lo que quiero decir, estoy hablando mucho, ¿no? Lo que quiero decir es que hay muchas migraciones, ¿no? O sea, y me parece que todas tienen derecho a escucharse, ¿no? O sea, es decir, la literatura permite todo, ¿no? La literatura permite, todo está permitido en la literatura, entonces yo creo que están permitidas tanto las voces recientes como las voces lejanas, ¿no? Claro. Y también hay que tomar en cuenta el tiempo. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, escuchar a alguien que ha recién llegado, que tiene un año, 2 años, a alguien que tiene 15 años afuera, 20 años afuera, ¿no? Hay un periodo, o sea, hay todo un proceso y hay una reflexión, ¿no? Y bueno, y hay un proceso de autoconocimiento que en tu libro, en SML, está evidente, ¿no? En muchas de las crónicas y tú lo llamas así, ¿no? Como esa distancia necesaria para conocerse uno mismo, ¿no? Ese silencio y espacio necesario para el autoconocimiento. También me interesa mucho que profundizar en esa visión. Sí, no sé si autoconocimiento, ¿no? Porque no sé si la literatura o el oficio de la escritura te vaya a terminar de definir, ¿no? O de autodefinir.
Yo más bien lo que fui descubriendo con la escritura de este libro, la escritura de estos textos, y sobre todo con la experiencia de la extranjería, es que la identidad es una... las identidades no son de piedra, digamos, es decir, hay una constante búsqueda de la identidad, o búsqueda de la construcción de una identidad, eh, y que tiene que ver, por un lado, bueno, con ese ejercicio de distanciamiento que uno establece cuando escribe también, ¿no? Es decir, uno está en esos textos, pero a la vez no está. Y creo que eh, es necesario también abstraerse para poder, para poder lograr ese objeto estético que te digo, ¿no? Para poder trascender la mera experiencia o el mero testimonio y convertirlo en algo, en un texto, ¿no? ¿Sí? Y también, por ejemplo, es muy agradable ver cuando citas calles, cafés, personajes, ¿no? A veces que te aparecen, ¿no? En la ciudad, en Buenos Aires, y cómo tú enlazas, y en tu memoria está Maracaibo, y también está Buenos Aires, y eso se empieza a mezclar, y ya no es ni lo uno ni lo otro, sino es un espacio intermedio, y tú comentas esto también, es muy interesante, ese estado intermedio en el que se convierte la persona, ¿no? Que está en esa situación. Sí. Sí, había una cita que a mí me gustaba mucho de una poeta, se llama Sofía Breine Andersen, Sofía de Melo. Ella decía, quiero dormir como, no lo voy a citar mal, pero eh, quiero dormir entre países que fluctúan, entre países sin nombres que fluctúan, algo así. Y a mí me gustaba mucho esa idea como de desdibujar, que se fue dando casi de manera natural, no fue que yo me lo propuse, pero esto de borrar los territorios y crear como una especie de tercer lugar que es un poco difuso, es un poco que va como agarrando de uno y de otro, ¿no? La tropicalidad y por otro lado el invierno del sur. Eh, la verdad me interesa como, diría que hasta como estilo, ¿no? Y esto tiene que ver con la simultaneidad, una vez más, ¿no? Tiene que ver con que la trama está desordenado. Creo que lo digo en algún texto por ahí, que eh, esta trama se ha desordenado, digamos, esta línea, esta historia aparentemente lineal, ¿no? Que no trae desde el origen y que se ve alterada al momento de, de vivir en otra geografía. Y creo que son procesos que pueden llevarte años, pueden llevarte toda una vida, ¿no? Bueno, tú como extranjera también. Supongo que lo has vivido y lo estás viviendo, ¿no? Tal vez va perdiendo intensidad en el tiempo, ¿no? Eh, ya uno pasa a ser más del lugar, vamos a decirlo así, más del lugar elegido, pero aún así siempre queda como esa sensación de desfase, esa sensación de que uno va a llegar tarde a los acontecimientos, a muchos acontecimientos. Ya uno llegaba tarde a ciertos acontecimientos en en el lugar de origen, eh, y va a llegar a seguir llegando tarde a otros acontecimientos en el país adoptivo, porque hay muchísimas cosas que, bueno, que son... Hay mucha información, mucho que uno no registra, ¿no? O sea, Yo encuentro que también esto es un aprender a soltar, ¿no? Aprender a soltar, a entregarse un poco, ¿no? Lo que tú hablabas de las identidades rígidas, sólidas, que uno aprende a aprender, ¿no? sí, 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 bueno, también, es una postura, digamos, yo diría que es muy personal, ¿no? Muy personal. O sea, sí, yo
Me sorprende el apego irrestricto, pero por otro lado lo respeto, o sea, no quiero hacer de eso, viste, una doctrina, ni mucho menos. Me parece que cada uno, digamos, es libre de elegir si quiere vivir eternamente en su origen, anhelándolo y mimetizándolo y parodiándolo, etc. Que de algún modo también es necesario, ¿no? También es necesario volver. O sea, y yo creo que irremediablemente uno vuelve, uno está constantemente volviendo, pero claro, lo que uno se encuentra al volver ya no es lo que era. eh, y, y, y bueno, y se van como solapando estas geografías nuevas con las geografías anteriores que ya no están. eh, y no sé, no sé qué más decir. Y bueno, quisiera que nos leyeras una crónica, puedes elegir una crónica para compartir con el público, ¿no? Para finalizar. Bueno, voy a leer, ¿te parece si leo un texto de cada sección? Ah, bien, súper. Me Para parece que bien. se hagan una idea un poco del libro. Bueno, empiezo con S, con la sección S. DNI. Miro mi DNI. Es un rectángulo de plástico impermeable. Una identidad sumergible. Al frente, en mayúsculas en rojo, dice extranjero. La palabra fue estirada hasta adaptarse al formato. Mi cara se ve levemente deforme, los ojos un poco más juntos, la frente 1 milímetro más alta. Recuerdo una imagen distinta en el espejo, pero el espejo me puede traicionar y el espejo solo copia mi instante. Al dorso, en lugar de nacimiento, dice el nombre de un país, pero el nombre de un país no precisa un origen, es una generalidad, un catalejo de corto alcance. Lo mismo ocurre con las historias de nacimiento. Al no poder recordarlas, dependemos del relato de otros, por lo que nunca deja de ser una sospecha. Quizás por eso, un día, nos sentimos de repente aparecidos, con un nombre, un idioma, una patria, un deber. Imposturas que barnizan nuestro complejo relieve, como esos árboles a los que pintan el tronco de colores, o esos perros cuyos amos visten de frac. De algún modo, nacemos ya migrantes, pues nada de lo que primero habitamos lo hemos fundado nosotros. Ok, este se titula El espíritu de la escalera y el asado. La idea de los asados es juntarse, comerse una vaca entera entre varios y en lo posible pasarla bien. Verse, digamos, entre vinos y cervezas y el fuego que va dorando los chorizos, las morcillas, el vacío. Verse y juntarse son verbos casi sinónimos y siempre suenan como lo central, como si todo lo demás viniera por añadidura, el mate, la birra, el asado. Y también la ronda de conversaciones en las que nos vamos poniendo al día, o en las que nos permitimos el comentario político o la broma, porque hay algo en la inminencia del festín de la carne que envalentona a los hombres, y no sé qué será. No digo esto porque yo esté en contra del asado, pero me es inevitable no percibir a veces que entre el cuchillo, el delantal del asador y los aplausos, hay una especie de deliberada superioridad que roza lo salvaje. En fin, lo que he querido decir desde el principio es que a mí me ha sucedido al revés. He ido más por el asado y me he juntado por añadidura, porque no soy muy entusiasta del juntarse o del verse. De hecho, he ido a poquísimos asados, y puede que por eso recuerdo los que fui. Recuerdo sobre todo lo que alguien, un desconocido a quien jamás volvió a ver en otro asado ni en otra circunstancia, dijo una vez con sangre entre los dientes: que los extranjeros veníamos a robar su educación y su salud pública. Lo decía como si el país fuera un terrenito suyo que le invadieran. Que nos regalaban sus impuestos y que cómo era posible que el país que levantaron sus difuntos abuelos se lo estén quedando los que vienen de afuera.
El salvaje no sabía que yo era de afuera, o que venía de afuera, y en lugar de una buena y contundente réplica que lo noticiara y ubicara, me quedé callado y con la mente en blanco, sumido en la más estúpida indefensión. La ocurrencia vino después, cuando ya era demasiado tarde. Concentrado en cualquier otra cosa, vinieron a mi mente las réplicas. A propósito de la primera acusación, habría contestado que la educación y la salud pública son tan públicas como el asiento del colectivo o la baldosa de la vereda, que después de todo es un asunto de Estado y no de extranjeros. Y de los impuestos, pues le había mostrado mi credencial de monotributista categoría C, que vengo pagando desde hace casi una década. Y por último, teniendo en cuenta el apellido impronunciable de aquel hombre blanco, lo supe porque sus amigos se referían a él por su apellido y no por su nombre, le habría dicho que yo era su abuelo y que estaba levantando este país para los que vinieran después. Por supuesto vendrían de afuera, porque todo el que viene lo hace de afuera. ¿De dónde si no? ¿Quién sabe? Tal vez la indignación me bloqueó, o el instinto neutralizó mi respuesta para que yo conociera las tácticas de mi enemigo, que con el tiempo descubrí que más que tácticas, aquellos eran comentarios pueriles, lugares comunes de los xenófobos que linchan públicamente a sus abuelos. Porque ¿qué es un xenófobo? Alguien que lincha públicamente a sus abuelos. Y leo, como son muy largos, voy a leer un fragmento de La locura arrotiana. Leo el epígrafe. Esta ciudad tiene materiales vivientes para confeccionar todo género de locuras. Roberto Arlt. Desde que vivo en Buenos Aires, la gente desconocida se me acerca. Turistas extraviados me piden que los oriente, como si no existiera el bendito Google Maps. Sin ir muy lejos, el otro día, parado en un semáforo de la 9 de julio, alguien me tomó del codo con sutileza. No tenía aspecto de turista, aunque podía serlo de un lugar insospechado. Me pidió la hora, las 20:02, le dije. No, dijo él, la hora en que empieza la noche. El semáforo enseguida cambió y yo emprendí la caminata al otro lado, dejando atrás a ese hombre que se quedó parado ahí, como esperando que alguien se dignara a responderle. Los desconocidos siempre han hecho contacto visual cuando les he mirado más de la cuenta. Me han devuelto la mirada y han sonreído con extraña complicidad. Hace unos años, a bordo de un colectivo que solía frecuentar, miré por la ventanilla a Henry. Ignoro por qué le puse ese nombre. Supongo que tenía cara de Henry. La primera vez que lo vi fue en Talcahuano. Henry dormía en un colchón tirado en la vereda, delante de una tienda de colchones. Por supuesto el suyo estaba roto y manchado, aunque Henry se esmerara en cubrirlo con sábanas también rotas y manchadas. Fue un instante, pero a partir de aquel primer contacto visual, ya no dejamos de mirarnos. Pasaba yo a bordo del 39, creo recordar que era esa la línea, y entonces Henry, al verme, con la camisa desabotonada y sus mejillas cóncavas, llevaba un pie adelante y atrás como si bailara Staying Alive. Tal vez Henry acostumbrara a hacer ese paso cada vez que el colectivo se detenía frente a él, cuando el semáforo enrojecía. Tal vez el baile no era un saludo o una clave para mí, sino para todos los pasajeros, público itinerante que no volteaba a mirarlo. Pero yo sí que lo miraba, incluso después de que el colectivo reanudaba su marcha. Lo observaba concentrado en su baile, en sus ojos mirándome y sus labios inquietos. No hace mucho, volví a pasar por Talcahuano en el mismo colectivo, pero Henry no estaba. Tampoco su colchón ni el resto de sus cosas. La vereda frente a la tienda de colchones yacía despejada, y era ahora el escenario de un serio policía. Rígidos y serios policías se han multiplicado en las calles de Buenos Aires, y yo me sigo preguntando qué habrá sido de Henry, si nuestras miradas volverán a encontrarse, si seguirá bailando pese a todo. Gracias, Ricardo. Gracias a ti. Gracias a todos los que estuvieron mirando.